Nayib Bukele, aquí lo tenemos en pantalla, presidente de El Salvador, que se ha hecho famoso. Yo no sé si presentarlo como presidente de El Salvador y tuitero o tuitero y presidente de El Salvador, en ese orden. Se ha hecho famoso a través de las redes sociales, es un líder estilo Trump, que utiliza mucho los medios, fundamentalmente, principalmente el Twitter, y los utiliza para todo y durante todo el día. Hasta las órdenes a sus subalternos las da por medio de Twitter. Pues estuvo en la Ciudad de México por allá de marzo del 2019, vino a Palacio Nacional a visitar al presidente López Obrador. Aquí tenemos la imagen que publicó en su Twitter oficial el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionando lo siguiente: platicamos con el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la cooperación para el desarrollo como opción para temperar el fenómeno migratorio. Posteriormente, por allá a mediados del 2019, concretamente en julio de ese año, regresó este personaje a México, a Tapachula, Chiapas. Ahí estuvo firmando un acuerdo para el Plan de Desarrollo de Centroamérica. Una de las medidas que aplicó el presidente López Obrador tras la amenaza también por redes sociales, por Twitter, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los aranceles a México si éste no frenaba la migración que venía de Centroamérica. Bueno, aparte de las medidas principales que tomó el presidente de México de desplegar a la Guardia Nacional para disminuir por lo menos la migración centroamericana, otra medida que se tomó fue firmar este acuerdo por el que el gobierno de México otorgó al gobierno de El Salvador, nada más y nada menos que la cantidad de $30 millones para implementar programas de gobierno similares a los puestos en marcha en México, con el objetivo de que se generara trabajo y desincentivar la migración. Y lo vemos en ese julio de 2019. Uno de los programas que se deberían de aplicar es el llamado Sembrando Vida. Y ahí lo tenemos muy contento con el presidente López Obrador y aquí con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon. De hecho, sucedió algo un tanto chistoso. Ahí en esa imagen podemos apreciar el incidente donde por accidente, y tal vez anticipándose a lo que vendría después, el presidente López Obrador, repito, por accidente, dio un manotazo ahí en el rostro a Nayib Bukele. Bueno, parecía todo miel sobre hojuelas, claro, se recibió ese dinero, pero sorpresa, resulta que no se sabe en qué y para qué se está utilizando ese dinero, puesto que el gobierno de El Salvador ha restringido esa información, declarándola reservada. A pesar de 3 peticiones de información que se han hecho formalmente al gobierno de ese país para saber en qué y cómo se están invirtiendo los recursos proporcionados por el gobierno de México. Pero para lo que sí fue bueno este presidente ya en el 2020, pues aprovechándose de esa situación por la que estamos atravesando el mundo entero, la población y los gobiernos y gobernantes de los países de prácticamente todo el mundo, y con el objetivo de llevar más agua a su molino, es decir, de hacerse más famoso, porque hasta lo vimos también hace algunos meses en la sede de la ONU tomándose selfies. Es un personaje que le gusta demasiado estar en el centro de atención. Y se nota que también está informado de lo que sucede en México y de los problemas y lo polarizado que está este país. Así, este personaje tuiteó el pasado 16 de marzo de 2020 lo siguiente: la pista del aeropuerto de El Salvador queda cerrada a aviones que no sean de carga hasta nuevo aviso. Los aviones en camino deberán cambiar plan de vuelo. Luego continuó: tenemos información, no dice de quién, pero dice: tenemos información de 12 casos ya confirmados positivos de COVID-19 en esos vuelos. Ningún vuelo de pasajeros podrá aterrizar en suelo salvadoreño. Simple y llanamente, si hubiera tenido esa información, bueno, oficialmente ya la tenía. Entonces tomé las medidas sin necesidad de desatar un temor a través de las redes sociales que bastante aterrorizados
y atemorizados ya se tiene a la población mundial, como para que él sea inconsciente e irresponsable, ¿no? Como él se considera muy responsable. Luego ya identifica la información. El vuelo de Avianca procedente de México hacia San Salvador, que sale a las 4 de la tarde y que arribaría a nuestro país a las 6:50 de la tarde, trae 12 casos confirmados de COVID-19. El avión no podrá ingresar al país. No dice quién le confirmó esa información, de dónde sacó esa información que eran personas con COVID-19. Pero bueno, continúa el señor. Los que aborden ese avión de Avianca están poniendo en grave riesgo la vida de sus familias. La tripulación también está en riesgo. Y ahí viene el ataque al gobierno de México. ¡Qué irresponsables las autoridades mexicanas! Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto. Bueno, si de irresponsabilidades vamos a hablar, en primer lugar, ¿qué nivel de presidente de un país que toda esta información la esté dando por sus redes sociales, que esté generando pánico en las personas que lo leen y que iban a subir a ese avión? Continúa el señor, porque le repito, tuitea todo el día o retuiteando a sus simpatizantes, a otras instancias del gobierno, etcétera. Pero continuó, trabajaremos un protocolo nuevo para que el hub aéreo de nuestro país pueda reanudar operaciones pronto. Por ahora tuvimos que tomar medidas de emergencia. Disculpas por las molestias. Postdata, y ahí viene la postdata para la empresa aérea. Avianca debería suspender ese vuelo. Su tripulación y demás pasajeros están en riesgo. La compañía aérea Avianca Centroamérica respondió de la siguiente manera. El vuelo AB 431 que opera la ruta México-El Salvador ha sido cancelado. Este no ha sido abordado y los pasajeros están siendo debidamente informados. Ante ese tuit, Nayib Bukele decidió contestar: gracias por pensar en nuestro país, sus clientes y su tripulación. Más tweets de la compañía aérea fueron los siguientes. Agradecemos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por darnos la información y alertarnos sobre los pacientes con COVID-19, intentando abordar el vuelo de Avianca 431 proveniente de la Ciudad de México hacia El Salvador el día 16 de marzo de 2020. Otro tuit señaló lo siguiente: gracias a eso se evitó poner en riesgo a la tripulación, los pasajeros y a más personas. Hemos cancelado ese vuelo y estamos continuamente trabajando con las autoridades de El Salvador y demás países para mejorar los protocolos de sanidad de las operaciones aéreas. Ya después, el presidente de El Salvador tuitea: el hub del aeropuerto de El Salvador ha reanudado funciones. Las aerolíneas han aceptado los nuevos protocolos sanitarios y extremarán medidas. Por el momento, todos los vuelos provenientes de México están suspendidos. Lamentamos las molestias que esto pueda causar. Después ya vino la respuesta oficial del gobierno de México a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. También por los mismos medios, es decir, por Twitter. Presidente Bukele señaló: el vuelo Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso. Entonces ahí también le está pidiendo que asuma la responsabilidad, que señale cuáles son esos 12 casos y sobre todo cuál fue la fuente, dónde se confirmó o quién le confirmó que se trataba de personas con COVID-19. Y Nayib le siguió enfrascándose en esta guerra de tweets de Relaciones Exteriores, además publicó otro tweet relativo a otro tema. Otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreña acusado de corrupción al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos hace unos días. Mientras tanto, el tema que nos atañe. Y ahí comparte los tweets de Avianca Centroamérica, donde se hace el agradecimiento al presidente de El Salvador y donde se menciona la cancelación del vuelo.
Marcelo Ebrard también publicó el siguiente tuit que después quitó. Bueno, ese tuit de Marcelo Ebrard fue el siguiente: señor presidente, verificamos a los pasajeros del vuelo Avianca y puedo confirmarle que están sanos. La autoridad sanitaria no encontró coronavirus, incluyendo los 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Sé que le dará mucho gusto. Saludos cordiales. Y repito, ese tweet lo quitó para posteriormente sustituirlo por el siguiente: las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de Avianca a San Salvador y no han encontrado ningún enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Le he informado al presidente Bukele, a quien sé le dará mucho gusto. Hasta ahí terminó la información de Marcelo Ebrard. Le contesta el presidente de El Salvador: secretario, es imposible que en una hora hayan hecho exámenes de COVID-19 a 12 personas cuando de haberlos hecho todos al mismo tiempo hubiera tenido que esperar 7 horas por los resultados. No entiendo su afirmación de que no han encontrado ningún enfermo por coronavirus. Ahí se vieron mal los dos, tanto el presidente por hablar de 12 casos y sembrar el terror en los que iban a subir a ese vuelo. Y también estuvo mal en el caso de Marcelo Ebrard señalando que no se encontró ningún enfermo por coronavirus. Ninguno de los dos está acreditando plenamente la certeza de sus dichos. Pero le siguió el presidente de El Salvador señalando los jóvenes. Ahí se confirma pues la nacionalidad de esas 12 personas. Los jóvenes son salvadoreños, son nuestra responsabilidad y estoy dispuesto a enviar un avión especial por ellos. Y ahí viene de nuevo el ataque hacia el gobierno de México. Lo que no puedo permitir es que los suban junto a otros 200 pasajeros y tripulación sin ni siquiera avisarnos y tenernos que enterar por fuentes no oficiales. ¿Cuáles fueron esas fuentes no oficiales? Si se enteró, ¿por qué no actuó oficialmente él? No a través de las redes sociales, sino informando al gobierno y a la empresa privadamente, no haciendo el escándalo ni fomentando la desinformación y el miedo, el terror en las personas. Ya bastante nerviosas estamos. Y luego ahí viene una crítica más al gobierno de México. Le ruego que tomen medidas drásticas y contundentes ante esta pandemia. México es un país muy grande y así debería de ser su responsabilidad. De lo contrario, en 20 días, el epicentro de la pandemia no será Europa, sino Norteamérica. Dejen de ver esto como algo normal, por favor. Ahí está. Más que claro que este presidente lo que quería era publicidad, claro que la tuvo, para seguir aumentando su ego y sentirse en ambiente con otros presidentes similares a él, guardando las debidas distancias y proporciones, ¿verdad? Pero eso es lo que le gusta a él, la atención, los medios. Se atrevió a criticar las políticas de gobierno de México y las medidas que está tomando respecto de la situación con el COVID-19. Se le preguntó en una de sus conferencias de prensa al presidente López Obrador, las que da por la mañana, y no quiso entrar en polémica. Es muy distinta a la situación que se dio el año pasado con el presidente Trump. Evidentemente, cuando por el mismo medio, es decir, por medio de Twitter, el presidente Trump amenazó con aumentar los aranceles, claro que se tenían que tomar medidas inmediatas, por lo que iba a afectar a México, a su economía, si no se tomaban. En el caso de Bukele fue nada más otra forma de llamar la atención, aprovechar a un país como México que está tan dividido y que se nota que el señor está pendiente de cómo está la situación en nuestro país, cuáles son las críticas. Sabía que se iba a desatar una polémica y pues se dio el gusto de volverse más famoso y más popular, que no quiere decir positivamente de lo que ya era. Aquí tenemos pues a este tuitero y presidente, o presidente y tuitero, Nayib Bukele.